Hace unos días hackearon a Reddit y lo hicieron de la misma manera en la que han estado hackeando a decenas de empresas en los últimos meses. Y es algo que sigue ocurriendo, entonces me gustaría hablar un poco al respecto, ya que aunque es algo que es bastante conocido, todos somos vulnerables. Y en este caso hubo una diferencia, una persona que tomó una decisión que permitió que Reddit fácilmente identificara el problema y lograra solucionarlo lo más rápido posible. Reddit, además de su página web, tiene varios sistemas internos que utiliza para su propia administración, sistemas a los cuales tú y yo y el mundo en general no tenemos acceso. Estos sistemas pueden servir para sus procesos internos, para contratación de empleados, para administrar a las empresas que pagan publicidad, entre otros cientos de cosas, sistemas que tienen información bastante valiosa para hackers. Ahora, seamos directos, hackear un sitio como Reddit o sitios grandes como Instagram o Twitter o recientemente Riot, Rockstar e incluso Uber, la mayoría de las veces es un proceso mucho más aburrido de los que muchos piensan. Si conoces algo de seguridad informática o, oye, aunque no conozcas, pero seas programador, seguramente algún amigo conocido se ha acercado contigo y te ha dicho cosas como estas. Cuac, cuac. Y quizá gracias a las series de televisión se imaginan que vas a abrir una terminal de colores y vas a empezar a infiltrarte en los servidores, pero el 90, bueno, arriba del 95%, realmente lo que hackeamos no son servidores ni empresas, son cerebros, cerebros como el tuyo o el mío. Y si todavía no sabes de qué hablo, claro que estoy hablando de phishing, esa mancha en el mantel que aunque tu empresa tenga una gran área de ciberseguridad, pueden hackear el cerebro de Juan de administración para que dé sus credenciales gratis y con gusto. Ahora, ¿qué pasa con la autenticación de dos factores? ¿No ayuda en estos temas? El portal que atacaron, de hecho, manejaba autenticación de dos factores, pero los hackers se lo pasaron por el arco del triunfo. Esta vez el ataque fue bastante enfocado en algunos empleados solamente, algo comúnmente llamado spear phishing. El tipo de phishing más común y viejo del libro viene por correo, los correos que probablemente tú has recibido donde intentan aparentar ser Facebook para que le des clic a una liga y des tus credenciales. Ahora, yo personalmente recibo 20 o 30 correos de phishing a la semana, pero la mayoría se van al correo no deseado de manera automática por varias razones. Para empezar, la mayoría me llegan en inglés. Después llegan a un inglés mal escrito y aparte de sitios y de bancos que yo ni siquiera utilizo. Pero el phishing en general todavía es un gran problema y podemos verlo ahorita que empresas gigantes están cayendo constantemente. En este caso fue Reddit, previamente, por ejemplo, Rockstar y Riot cuando le robaron parte de su código, o en el caso de Uber, que más adelante hablo de eso. Pero yo personalmente he tenido que explicarle a familiares que desgraciadamente han caído en este tipo de cosas, principalmente de bancos, para que conozcan exactamente cuál es el proceso. Personas no técnicas que ahora tienen que conocer cómo funcionan estas farsas. Ahora, en el Internet de los viejos tiempos, el phishing era muy simple. Si quiero hackear la cuenta de Instagram de alguien, voy a Instagram, copio todo el código y lo utilizo para crear un clon igualito, que parece Instagram, pero no es Instagram. De manera que cuando la víctima ingrese pensando que es la página oficial de Instagram, ingrese sus credenciales, solo que en lugar de llevarlo a Instagram, me las va a dar a mí. Compro un dominio que más o menos se parezca, digamos, este. Lo monto con todo y HTTPS y el sitio está listo para robar credenciales. A tu víctima le mandas un correo que lo haga pensar que viene de Instagram y que lo lleve a dar clic en una liga que lo va a llevar a tu página clonada. Le va a pedir sus credenciales, lo cual se lo va a hacer normal, las va a ingresar y listo. Lo redirecciono a Instagram regular y pensará que quizá hizo algo mal. Entonces pone sus credenciales de nuevo y continúa su vida como si nada hubiera pasado. Ahora con su cuenta, yo ya puedo publicar venta de criptomonedas o lo que yo quiera. Pero nuevamente, ¿qué pasa con la autenticación de dos factores? ¿No hace este proceso más difícil? Y en general, sí, si yo robo las credenciales de alguna víctima y luego quiero ingresar con ellas, a la víctima probablemente, si tiene activada la autenticación de dos factores, le va a mandar un mensaje o una notificación diciéndole, oye, hay una persona que quiere entrar, autorizas esa entrada y puede presionar sí o no. Sin embargo, en este caso, el clon lo hicieron de manera sofisticada. No solo te pedía el usuario y contraseña, sino una vez que los ingresabas, los mandaba al sitio real internamente para que cuando te pedía la autenticación de dos factores, se las pedía en el clon y el usuario pues le llegaba la notificación real con la autenticación de dos factores y las ponía en el sitio clonado. Entonces, siempre y cuando el dueño del sitio clonado lo programara de manera que usuario, contraseña y la autenticación de dos factores las pusiera inmediatamente y las utilizara, porque ya ven que expiran alrededor de 60 segundos, ya con eso tenía acceso a la cuenta. Entonces, sí, normalmente lo hace más seguro, pero en este caso, la persona, el empleado ingresó todos los datos porque no sabía que se trataba de una página falsa. Entonces, una vez que hizo eso, el atacante ya tenía acceso a los
sistemas internos, algunos datos de los empleados, datos de las empresas de publicidad, entre otras cosas. Ojo, no tuvo acceso a datos de usuarios de Reddit, según la información que hasta ahorita tienen y en base a las investigaciones. Sin embargo, sí pudo tener acceso a estos sistemas internos. Sin embargo, aquí la gran diferencia es que la persona, después de que pasó por este proceso, se dio cuenta que había sido víctima de phishing. No especifican cómo, probablemente se le hizo raro que al ingresar su información tal vez después no le dio acceso, entonces fue a su correo para volver a verificar a qué liga le había dado clic. Pero esto nos abre varias cosas que necesitamos hablar. La primera, la persona inmediatamente se dio cuenta, lo voy a llamar héroe, la verdad, porque decidió reportarlo inmediatamente al área de seguridad. A diferencia de muchos de los otros ataques que ha habido en otras empresas, inmediatamente él solo fue con el área de seguridad y lo reportó. Y honestamente hacer esto no es fácil. Admitir los errores para un empleado muchas veces te puede hacer sentir o que te vean como incompetente. Y sobre todo ahorita con los grandes despidos que está habiendo en todas las empresas. Sin embargo, no le importó todo eso, inmediatamente notificó al área de seguridad. Y el problema de la ingeniería social es algo que tú, tus familiares y todos los que conozcas necesitamos conocer, y los que ya conocemos al respecto de educar en medida de lo posible, porque es un riesgo para todos. Ahora, no se me hace nada justo que a tantos empleados de muchas empresas por estas situaciones, ya sea por caer en una campaña de phishing o por borrar por error una tabla de base de datos, una base de datos, o borrar un servidor porque tenía más accesos de los que debía, que por eso los despiden. ¿Y esto qué pasa? En la empresa, una vez que los empleados ven que alguien cometió un error y lo despiden, pues se hace una cultura en la cual ya no quieres aceptar los errores, y eso nada más hace que cuando existe un problema de este tipo se tarde mucho más en que se solucione porque tiene que alguien darse cuenta, quizás hasta mucho después. Entonces necesitamos más personas como este empleado que avisó, porque finalmente nos da más seguridad a todos, y aparte más empresas que se den cuenta de que es su responsabilidad educar a los empleados, que este tipo de situaciones no solo existe, sino que entre más importante es la información que tienen, más los van a estar atacando. Y gracias a esto, Reddit pudo tomar acción inmediata, quitando los accesos del usuario para que el problema dejara de crecer. Pero aquí es el otro punto del que quiero hablar. La persona finalmente se dio cuenta en el momento que había caído, y se dio cuenta porque estaba capacitada. Así como protegen servidores, redes y cortafuegos, Reddit, como muchas empresas, lanza campañas de phishing falsas a sus empleados. Es decir, ellos mismos lanzan correos falsos para ver quiénes de sus empleados caen en ellas y poder identificar quiénes necesitan capacitación y capacitarlos. Por más seguridad informática que tengamos, a final de cuentas, siempre nosotros como personas vamos a ser el eslabón más débil. Regresando al tema de la autenticación de dos factores, Uber recientemente tuvo un problema similar. En este caso, un empleado externo ya le habían robado previamente sus credenciales, eso es otro tema, pero el atacante no tenía la autenticación de dos factores. Entonces lo que hizo fue enviar muchas solicitudes de dos factores al dispositivo del usuario, esperando que en algún momento por error le picara aceptar, cosa que sí ha pasado. En este caso no lo estaba aceptando, y lo que hizo el atacante fue contactarlo por WhatsApp y decirle que era de Uber, del área de soporte de TI, y que necesitaba acceso para hacer algunas revisiones, y el usuario entonces aceptó la autenticación de dos factores y el atacante tuvo acceso. Si Reddit, Uber, Rockstar, Riot, Cisco, Samsung, entre muchas otras empresas nada más en los últimos meses son susceptibles a este problema, nos deja claro que la autenticación de dos factores, si bien se agrega seguridad, no es suficiente y necesitamos más opciones. Quizá como FIDO2, llaves físicas u otras formas de protegernos, sin olvidar que la educación al empleado y la cultura de apertura es lo más importante y lo que va a permitir que los problemas no crezcan, como lo han hecho a veces. Reddit hizo una publicación donde habla al respecto, que si gustas voy a dejar por ahí la liga en la descripción, pero das unos comentarios al final que me dejan pensando. Al final de su publicación te piden que actives la autenticación de dos factores y actualizar tu contraseña cada par de meses. Respecto a la autenticación de dos factores, quiero ser claro, actívala. Es importantísimo e idealmente que lo tengas en todos lados porque, ok, en este caso como quiera se lo saltaron, pero definitivamente agrega una capa de seguridad en tu cuenta. Sin embargo, se me hace gracioso que lo indiquen en la publicación cuando en su caso sí lo tenían activado y como quiera los hackearon. Respecto a cambiar sus contraseñas, esto es debatible. De hecho, hay veces que si obligas al usuario a estar cambiando su contraseña constantemente, lo forza a elegir contraseñas más fáciles de recordar, por lo mismo que tienen que estarlas cambiando a cada rato y eso las hace más inseguras. Después hablan de usar un administrador de contraseñas. Principalmente, como ponen tus contraseñas en automático, las guardan y guardan el dominio al que pertenecen. Entonces, si en lugar de querer ponerlas en instagram.com se está poniendo en el dominio feo ese que yo puse hace rato, pues te va a decir que el dominio no hace match y no las va a poner. Creo que estas dos recomendaciones incluso suenan un poco opuestas y claro, no cubren escenarios mucho más complicados tal vez como un hack de temas de DNS, pero si hay algo que queda 100% claro es que nuestros estándares de seguridad no están al día con lo que la industria necesita y cada mes queda más claro.
Nuevamente, me parece increíble lo que hizo el empleado y más considerando la situación actual de los despidos y que la gente tiene miedo por su trabajo. Y recalcar que para las empresas, así como es importante invertir en temas de seguridad, es importante invertir en la capacitación de las personas, porque finalmente nuestros cerebros son un eslabón mucho más débil que los cortafuegos que tienen los servidores. Y crear una cultura de conocimiento, responsabilidad y principalmente apertura para en caso de que alguno caiga víctima en una de estas situaciones avise rápidamente y evitar que el problema se haga más grande. Si quieres más detalle de cualquier cosa de las que vi aquí, por favor déjame un comentario. Y como siempre, este video llega aquí gracias a ustedes. Hasta pronto.